La clase anterior hemos empezado a definir algo que se llama derivación tensorial. No se olviden de eso, estamos estudiando la derivación tensorial. Y para la derivación tensorial habíamos hablado de que se requieren unos símbolos de conexión que nos permitan comparar vectores entre sí. Estamos trabajando en espacios vectoriales bien generales, ¿no? Curvos que presentan curvatura, por lo tanto no puedo comparar a los vectores porque cada vector está definido en su propia base. Cuando yo tengo una superficie, por ejemplo, que presenta curvatura como esta, que voy a dibujar una superficie así, que presenta curvatura, pues la parte de una esfera, lo que ustedes quieran, esa curvatura impide de que yo pueda definir vectores. Los vectores que viven en este espacio vectorial en general están dentro o contenidos en un plano tangente. Ingeniero, ¿Sí? ¿está compartiendo? No, no, perfecto. No estaba compartiendo. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, ingeniero. Gracias por hacerme notar. Sabes, soy distraído. Fíjense, bueno, les decía, tengo una superficie como esta que presenta curvatura y tengo un vectorcito que está contenido en este plano, por eso se llama espacios de planos tangentes. Entonces, este vectorcito no lo puedo comparar con otro vector que está por acá, por ejemplo. No lo puedo comparar. Lo que se hace es trasladar un vector. Se hace un transporte paralelo sin que cambie la dirección. Y para eso, este vector lo puedo trasladar acá, por ejemplo, y para eso necesito unos símbolos de conexión que me digan cómo es la base acá y compararlo con acá. Fíjense con el otro lado, con el punto de origen. Fíjense que esto es más complicado de lo que nos podemos imaginar, ¿no? En cambio, en espacios vectoriales planos no ocurre eso. Si yo tengo un vector acá, este vector está en el mismo plano que este otro. Por lo tanto, es fácil transportarlo hasta acá y compararlo. No cambia nada. En cambio, en espacios curvos sí cambia. Entonces, cuando yo quiero derivar un vector, ocurre ese problema, ¿no? Y para eso se necesitan introducir estos símbolos de conexión y estos símbolos de conexión me van a permitir encontrar lo que se llama la derivada covariante de un tensor. Eso es bueno. El primer término, como vimos en la clase anterior, el primer término de la derivada covariante siempre es la derivada del vector respecto de la variable que estamos queriendo derivar. Por ejemplo, yo podría tener un vector x, y al cuadrado, no sé, coma, en coordenadas cartesianas rectangulares, x al cuadrado, y, coma, x elevado a la z, es un vector como esto, o z elevado a la x. Si yo derivo respecto de x este vector, la primera componente va a ser siempre la derivada de cada una de ellas respecto de x, porque estoy derivando respecto de x. Eso en un espacio euclidiano, en un espacio plano, se termina ahí, porque sus símbolos de Christoffel son cero, porque son espacios euclidianos, eso vimos en la anterior clase. Pero en espacios más generales, en espacios que presentan curvatura, aparte de esa primera derivada, que es la derivada usual, hay que introducir esos símbolos de conexión que me van a permitir obtener como resultado de la derivada otro tensor. Entonces, eso es lo que dice el siguiente párrafo, ¿no? El primer término de la derivada covariante será simplemente la derivada ordinaria del mismo, respecto a una variable que estemos considerando. Y luego añadiremos, aumentaremos, siga siendo un tensor y no cambie. La derivada covariante también habíamos hablado de que no es la única forma de definir una derivada. Hay varias derivadas, la derivada covariante, la derivada de Lie, que es la otra que conozco, digamos, que ustedes podrían investigar y imagino que nos podríamos inventar otras derivadas más a partir de definir otros símbolos de conexión, ¿no? Si nos pusiéramos a estudiar con profundidad, digamos, estos temas, podríamos empezar a inventarnos. Pero la regla del transporte que usamos en la derivada covariante es la que nos da la facilidad para poder derivar. Y el transporte que usamos es el transporte paralelo. Y luego vamos a ver por qué. Es bien bonito esto. Vamos a explicar un poquito mejor de lo que está en el chao.
Y otra particularidad de esta derivada, de la derivada covariante, es que la métrica, en otras palabras, el tensor métrico se comporta como una constante. Vamos a ver eso también con algunas puntualizaciones que vamos a hacer más adelante. A ver, empecemos a derivar un tensor para ver hasta dónde podemos llegar. Un vector o un tensor cualquiera. Como este es un tensor covariante, fíjense, este es un tensor covariante, un tensor nuevo, A sub J. J no es la derivada, no es la... Espérenme un cachito. Este es un tensor covariante y estas son sus leyes de transformación. Perdón, estas son sus leyes de transformación. Espérenme un cachito, me están escribiendo de otro lado, por favor. Sigamos. Bueno, les decía, esperemos que no interrumpan, jóvenes, perdón. Les decía que estas son las leyes de transformación de un tensor covariante. Este J no es el vector base, ¿no? Es un índice, un subíndice que me está indicando una dirección. Y sus leyes de transformación por covarianza son estas. El índice J se coloca abajo, la línea se coloca abajo, este otro U es la variable nueva, perdón, la variable antigua, y esta es la variable nueva, y este P se repite acá. Esta es una ley de transformación que aparece en todos los libros, lo hemos visto en clase también. Lo vamos a derivar. Y si derivamos, tenemos que derivar como producto. Es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y lo voy a derivar respecto a una variable nueva, ¿no? Porque este es un tensor que tiene nuevas variables. Por ejemplo, este tensor está expresado en coordenadas polares y este otro tensor está expresado en coordenadas cartesianas rectangulares. Se lo voy a derivar respecto a polares. Y fíjense, tengo un pequeño problema, ¿no? Acá tengo un pequeño problema porque estas variables son las antiguas y este es un tensor con variables, expresado en variables antiguas, que lo estoy queriendo transformar. Veamos qué pasa. La derivada del primero sería una cosa así. Entonces agarro este UP, que podría ser X, que podría ser Y o podría ser Z en el espacio, y lo derivo respecto del radio, respecto del ángulo, pero dos veces. Ya tengo un pequeño problema acá, porque la primera derivada, o la derivada que estoy ejecutando, acá ya me da una segunda derivada, porque es la derivada del primero y eso significa una segunda derivada. Ahí ya tengo un pequeño problema. ¿Por qué tengo un pequeño problema ahí? Porque en las leyes de transformación no hay segundas derivadas, solo son de primeras derivadas. Ya tengo un pequeño problema con este término. El resultado de derivar ya no es un tensor, en otras palabras, porque no están respondiendo a las leyes de transformación. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Queda ahí, ¿no? Respecto de esta variable. Acá tengo otro pequeño problema. Porque estoy queriendo derivar un tensor cuyas coordenadas son, por ejemplo, X, Y y Z respecto del radio, pero no puedo. Es como decir, voy a derivar esto que teníamos acá como ejemplo, pero quiero derivarlos respecto del radio. Pero X y Y Z no aparece el radio por ningún lado, pero yo sé que X depende del radio a través de sus leyes de transformación. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño artificio. Voy a decir la derivada de UQ respecto de UK por la derivada de UP respecto de UQ. Es como si yo cancelara este con este y sigo con lo mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una pequeña regla de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, estoy haciendo un truquito para que yo pueda derivar este tensor respecto de sus propias variables.
pero estoy introduciendo este otro término que es una ley de transformación. Entonces, este término a mí me gusta, parece una ley de transformación, así que lo voy a poner aquí adelante. Lo voy a poner ahí adelante. Y este otro término es el que me está molestando, porque este término tiene una segunda derivada, por lo tanto no lo voy a hacer, no puedo hacer nada con eso. Espérenme un cachito, por favor. Sigamos. Perdón, hoy día están molestando de otro proyectito que tengo. Sigamos. Este término es el que me está molestando. Por lo tanto, cuando yo derivo, fíjense, cuando yo derivo un tensor, esto está bien. Esto es una ley de transformación, pero es una ley de transformación de un tensor de segundo orden. O sea, esto me está diciendo varias cosas. Me está diciendo que cuando yo derivo un tensor de primer orden, el resultado es un tensor de segundo orden. Qué interesante, porque esas son sus leyes de transformación. Y además esto se parece mucho al teorema de la semejanza que han visto en álgebra lineal. Este término, sin embargo, es el que me molesta. Este es el que me molesta. Lo voy a anular, de eso se trata. Lo voy a anular, voy a hacer que desaparezca, pero no lo voy a poner cero. Lo que voy a hacer es agarrar las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel y lo voy a reemplazar acá. Este término que estamos adicionando, que aparece por la aplicación de la ley o de las reglas de Leibniz, ¿no? Por la aplicación de la ley de las derivadas. De las derivadas. Sigamos. Por lo tanto, el tensor resultante, este ya no es un tensor. Entonces, ahí aparece la complicación. Ahí yo puedo entender, viendo estas ecuaciones, después de haber hecho estas operaciones simples que podemos hacer cualquiera de nosotros, me doy cuenta que el resultado ya no es un tensor. Entonces, vamos a tener que resolver. Y lo vamos a resolver así un poco a la mala. Vamos a ver qué hacemos con esto. Lo vamos a hacer desaparecer con algún término donde esta segunda derivada lo cambie por otra cosa. Entonces me voy a acordar para hacer eso de las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel, pero de los de segunda clase. Porque en las leyes de transformación de un tensor de segunda clase aparecía algo que se parece a un tensor y esto que tiene una segunda derivada. Tiene segunda derivada y este término que ha aparecido acá también tiene segunda derivada. Entonces, el sentido común me dice que despeje esto, que despeje eso. Pero antes de despejar cualquier cosa, lo voy a derivar por la derivada de P respecto de UI, de UP respecto de UI. Van a ver por qué, van a ver cuál es el motivo de hacer eso. Parecería medio arbitrario, pero tiene un sentido. Si agarro este lado de la ecuación, lo multiplico por este término que estoy aumentando, que es una ley de transformación, es una matriz de transformación, es un jacobiano, esto es un jacobiano, lo introduzco acá, multiplico, fíjense, está apareciendo este término acá, y lo estoy poniendo acá, al medio de estos, es decir, lo estoy metiendo al medio de eso, y luego aparece también acá. Se me va a cancelar con el UI que tengo acá, el que tiene la pequeña línea. Este se me va a ir con ese. Lo que estoy poniendo acá, ese se me va a ir con ese, y me va a quedar simplemente la derivada de UP respecto de UM. Esto es la definición del tensor delta de Kronecker, ¿no? Si se acuerdan. Fíjense que acordarse varias cosas acá para entender lo que estamos haciendo. Y lo mismo ocurre acá, porque voy a introducir también este término acá. Lo voy a meter ahí, y este también tiene un I
que se va a ir con el que tengo acá abajo. Y aparece este otro término, la derivada de UP respecto de UM, que lo tengo acá. Y ese también es un delta de Kronecker. Y ese delta de Kronecker, para este lo reemplazo acá, y para este otro lo pongo acá adelante. Y no se olviden que el tensor delta de Kronecker es un tensor que se llama el tensor de sustitución. Tiene esas propiedades, así que voy a sustituir las cosas que se puedan. Por ejemplo, yo puedo sustituir este M, cancelo con este, y P ocupa su lugar en los símbolos de Christoffel. Y este M, cancelo con este y ocupa su lugar. Y P ocupa su lugar. Y es lo que tengo acá como resultado. Y fíjense que aparece este término, después de haber hecho ese pequeño artificio, aparece ese término que se parece mucho a este. Segunda derivada de UP respecto de UK respecto de UJ por AP. Entonces, fíjense, segunda derivada de UP respecto de UJ y respecto de UK. No se olviden que las derivadas cruzadas son iguales. Despejo o primero derivar respecto de UJ o respecto de UK es lo mismo. Despejo el término que me interesa, que es este, por lo tanto me queda esto menos este otro. Y este otro es un tensor de segundo orden también. Son las leyes de transformación de un tensor de segundo orden. Lo despejo y volvamos a la derivada. La derivada que habíamos obtenido al principio es esta, ¿no? Cuando derivamos este tensor de de primer orden covariante. Y les decía que este término era nuestro dolor de cabeza. Así que esto lo voy a reemplazar ahí. Exactamente eso. Esta primera parte se queda como está. Y luego, este término lo voy a reemplazar por todo este chorizo que tengo acá, pintado con rojo. Lo estoy reemplazando. Sin olvidarme de este A sub P que está por acá, que son las componentes de un tensor de primer orden. Del que estamos transformando, del que estábamos queriendo derivar, ¿no? Ya tengo una expresión como esta, voy a empezar a distribuir. Esto lo voy a multiplicar por esto y esto lo voy a multiplicar por esto. Me da esto, símbolos de Christoffel y JK que tengo por acá. Y voy a multiplicar esto por esto. Me queda esto. Y luego multiplica esto por esto y me queda esto. Este término que está entre paréntesis son leyes de transformación. Y eso es A sub i. Es todo esto. Es decir, cuando yo transformo este vector A sub i, cuando yo obtengo cuando yo transformo esto, obtengo esto. Y se transforma a través de sus leyes de transformación. Por lo tanto, es una ley de transformación y es A sub i con la línea encima. Y en este otro caso voy a hacer algunos artificios. Fíjense, estoy llamando una atención. Aquí tengo N, R, y aquí tengo N, y aquí tengo R. Aquí tengo N, R, y aquí tengo N, y aquí tengo R. Pero solo son letras. Solo son letras. Lo importante es que acá tengo dos matrices de transformación y acá tengo las mismas dos matrices de transformación con la diferencia de que estoy usando superíndices o superíndices diferentes. Acá tengo P, aquí tengo Q, aquí tengo J y aquí tengo K, y aquí tengo M, tengo R, tengo J y tengo K. Arriba es lo mismo. En el denominador es lo mismo. Aquí tengo J y aquí tengo K. Aquí tengo J y aquí tengo K. El problema es acá. Tengo P y Q y aquí tengo N y R. ¿Y dónde se repite este N y R? Se repite acá. Entonces lo que voy a hacer es cambiar N, R por P y Q. Por P y Q. Pero este tiene P, entonces le voy a cambiar por otra letra, porque solo son letras, para que no se confunda. Fíjense, ahora ya tengo P, ya tengo Q, este también ya tiene P y este tiene Q. Tengo PQ y este que era P, para que no nos confundamos porque es otro índice, lo he cambiado por S. Se pueden cambiar los índices perfectamente, solo son letras, ¿no? Lo importante es lo que están significando intuitivamente. Son leyes de transformación, no me interesa qué índice vaya a utilizar. Pero hacer eso me da una posibilidad ahora. Lo voy a reordenar todo, lo voy a reordenar. Este término largo lo voy a juntar con este, ahí está. Y este término, que es independiente, lo voy a llevar al otro lado, porque es una expresión en coordenadas polares, digamos.
en sus propias coordenadas de este tensor, porque todos tienen la línea encima. Fíjense, A sub j tiene una línea encima y A sub i tiene una línea encima. Quiere decir que pertenecen a la misma variedad. Son cilíndricas, por ejemplo, los dos, o polares o esféricas. Entonces, lo llevo al otro lado por semejanza, ¿no? Los llevo al otro lado. Fíjense, tengo la derivada menos esto. Y al otro lado voy a factorizar las leyes de transformación. Esto es lo mismo que tengo acá. Y esto es lo mismo que tengo acá. Factorizo esos dos y me queda esto. Y con eso aparecen los símbolos de Christoffel y se define la derivada covariante. Y esto que tengo en este círculo acá se llama derivada covariante. Porque esto es lo mismo que esto, pero en el nuevo sistema. Esto está en el nuevo sistema, esto está en el antiguo sistema, y estas son sus leyes de transformación para un tensor de segundo orden. O sea, salen cosas bien interesantes. Cuando yo derivo un tensor de primer orden, aumenta el orden del tensor. Se vuelve un tensor de segundo orden. Por lo tanto, a esta expresión, a esto que tengo acá, le voy a llamar derivada covariante. Así se deriva un tensor. No estoy haciendo transformación, no tengo que ver esto. Todo este desarrollo que hemos hecho es simplemente para demostrar que si hago esto, si a la derivada le resto los símbolos de Christoffel para un tensor covariante, sus leyes de transformación corresponden a esto. Por sus leyes de transformación obtenemos esto, es decir, lo mismo, pero derivado. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar derivada covariante. Esa es mi derivada covariante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, se representa una forma de representar, es así. Tengo un tensor de primer orden, P, A sub P, un tensor covariante, y lo voy a derivar, se pone una coma, respecto de su variable Q. Por eso se interpreta como si fuese un tensor de segundo orden. Y eso es igual. Ahora, fíjense cómo se desarrolla en el tema de los índices. Eso va a ser igual a la derivada del tensor respecto de su variable, como decía nuestra teoría al principio. Agarro todo el tensor, este tensor puede tener 2 o 3 componentes, agarro todo esto y lo derivo respecto de la variable Q. Lo derivo respecto de la variable UQ. La primera derivada es como sabemos. En la derivada covariante para un tensor covariante, porque es un tensor covariante, aparece un signo menos, o menos. Símbolos de Christoffel, de primera clase, de segunda clase, perdón. Me fijo qué índices tengo acá. Tengo P y Q, los coloco acá, P y Q. Pero este es un símbolo de Christoffel de segunda clase, necesito otro índice. Entonces pongo, me invento otro, S, M, lo que ustedes quieren. Pero este P y Q van abajo. Y luego pongo S. Y luego pongo el tensor. Y este S lo pongo acá. ¿Qué es lo que sale esto, no? S, P y Q. Fíjense, P y Q. Estoy derivando P respecto de Q. Estoy derivando P respecto de Q, entonces P y Q van ahí. Y este aparece ahí. Y así se deriva un tensor de segunda clase. O de primera clase, perdón, estoy confundido con estas llamadas que me están haciendo. Así se define un tensor de primera clase covariante. Así se encuentra la derivada. Es larguito, ¿no? No es tan fácil. Tengo que derivar el tensor, las 3 componentes, y aparte de eso, para cada una de las componentes tengo que adicionar estos términos con una sumatoria. Por ejemplo, si yo quiero derivar un tensor, su primera componente, imagínense que yo quiero derivar la primera componente. Un tensor podría ser, me voy a inventar, un tensor de primer orden podría ser R al cuadrado por el seno del ángulo, etcétera, etcétera. Seno de tita, acá podría ser coma, R por tita, no sé, me estoy inventando. ¿De acuerdo? Así digamos un tensor. Quiero derivar la primera componente respecto de la primera variable, respecto del radio. Entonces lo derivo respecto del radio.
Lo primero que sería derivar la primera componente, a sub p, a sub 1, perdón, la primera componente que es esta, r al cuadrado seno de θ, respecto del radio, porque 1 es el radio, respecto del radio, menos símbolos de Christoffel. 1, 1, pongo ese 1, 1 acá, 1, 1. Acá me invento una letra, digamos S, y pongo AS. Perdón, sub S. Sub S. Sumatoria, SS, entonces tengo que sumar de 1 a 2, porque este tiene dos componentes. Y esos términos que estoy adicionando son los términos de cosección. O sea, así se deriva un tensor de primer orden. Y esta es su definición. Esta es su definición. ¿Qué pasa si el tensor es contravariante? Esto es un ejemplito para un tensor covariante. No se olviden que siempre estamos trabajando con dos bases, la base covariante y la base contravariante. ¿Qué pasa si mi tensor es contravariante? ¿Cómo se deriva? Lo mismo. Fíjense la lógica. La derivada del primero respecto de la variable que quiero derivar, AP respecto de UQ. Ya está. Y símbolos de Christoffel. Fíjense, ahora tengo P y Q. P en los símbolos de Christoffel, P coloco arriba y Q coloco abajo. Como esto tiene que tener tres índices, me invento el índice S y los repito acá. Y el signo en este caso es más. Esta es la definición para derivar un tensor contravariante en derivada covariante. La derivada se llama covariante, pero eso quiere decir, o no quiere decir, que solo tengo que derivar tensores covariantes. Yo puedo derivar tensores covariantes, tensores contravariantes, tensores mixtos, lo que yo quiera. Pero estas son las dos reglas que tengo que acordarme de memoria. ¿Cómo se deriva? ¿Cuáles son los términos que tengo que adicionar? Eso me tengo que acordar, porque si no me acuerdo no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se definen las derivadas? En el Shaw nacen así, en cualquier libro de matemáticas los representan así. El tensor AP respecto de la variable OQ o el tensor A super P respecto de la variable Q. Y esta comita quiere decir derivada. Pero no es la única forma de representar. Miren, acá les he traído otras, incluso más interesantes. Esta es la derivada covariante para un tensor covariante. También lo puedo poner así. El operador nabla va a ser el operador que hace derivadas. Derivadas respecto de Q de este tensor. También lo puedo poner así. El operador nabla respecto de la variable. Esta variable Q me va a generar un vector en esa dirección, ¿no? Cuando lo derives respecto de Q al vector de posición expresado en las nuevas variables. También lo puedo expresar así, también lo puedo expresar así, más complicado o así. En los libros normalmente aparecen así y a mí me gusta a veces representarlo así. Así estoy diciendo, voy a derivar este tensor respecto de la variable Q. Y el operador nabla es como el operador que hace hacer derivadas. O esta, ¿no? Que es la más común y la más sencilla. Para un tensor contravariante lo mismo. Estoy diciendo, estoy derivando derivada covariante, por eso uso subíndice en el operador nabla, haciendo referencia de que estoy haciendo una derivada covariante, pero que ahora estoy derivando un tensor contravariante. Y estas son las otras formas alternativas de representar esa derivada. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ya se escucha. Ya, estén atentos, por favor, no se distraigan con nada. Ok, Isabel. Bueno, me imagino que está claro, ¿no? Está claro todo lo que estamos haciendo. Entonces, estas son las dos reglas que tengo que acordarme de memoria. Y fíjense que a partir de ahora ya puedo derivar un tensor, covariante o contravariante, es bien fácil. Solo tengo que acordarme de esas dos reglas. Veamos algunas consideraciones. ¿Por qué estamos eligiendo los símbolos de Christoffel o estos elementos de conexión que se llaman símbolos de Christoffel? ¿Por qué estos? ¿Por qué no otros? Entonces vamos a hacer algunas consideraciones y algunas puntualizaciones acá, que no están en el Shaw.
pero que tienen un significado importante. Fíjense, los símbolos de Christoffel dice de segunda clase también se llaman coeficientes de conexión. Bueno, eso ya sabemos. ¿Y por qué estamos haciendo referencia al de segunda clase? Porque son los de segunda clase los que yo necesito. No son los de primera, son los de segunda clase los que necesito para derivar tensores. ¿De acuerdo? Y se llaman también, los símbolos de segunda clase se llaman también, igual que los primeros, coeficientes de conexión. Y la conexión más utilizada que estamos usando es la conexión llamada Levi-Civita. La conexión de Levi-Civita, que lo vimos con anterioridad. Y estamos usando esta conexión porque tiene dos propiedades bien importantes. La primera es simétrica. Porque no se olviden que los símbolos de Christoffel de segunda clase, I, J, K, por ejemplo, estos no son los vectores de la base canónica, por si acaso, solo son letras. Puede ser P, Q y R también, pero yo pongo I, J, K. Hay simetría. Cuando estudiábamos los símbolos de Christoffel, hay simetría respecto de estos dos índices. O sea, colocar IJ o colocar JI significa lo mismo. Pero además, desde el punto de vista matemático, me está diciendo que el espacio vectorial en el que yo estoy trabajando no tiene torsión. Es decir, que no está torsionado, no tiene un twist, ¿no? Ese espacio vectorial. Es un espacio vectorial más sin torsión. Eso es bueno. Eso me facilita harto. Porque si no fuesen simétricos esos dos índices, el índice I y el índice J, estaríamos indicando de que el espacio vectorial presenta una torsión. Aparte de tener curvatura, tiene torsión. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Esperen un cachito. Sigamos. Entonces ya le estoy dando un significado bien importante que antes lo manejábamos solo como simetría, ahora le estoy dando una interpretación mecánica, física bien interesante. Son símbolos de conexión que al ser simétricos me dicen que estoy trabajando en un espacio vectorial que no tiene torsión. En inglés se le llama free torsion. Segunda consideración importante de los símbolos de Christoffel. La derivada covariante anula el tensor métrico. Quiere decir que cuando yo derivo el tensor métrico, el resultado es un tensor nulo. El tensor métrico se comporta como si fuese una constante. Y a eso se le llama compatibilidad con la métrica. Fíjense, estoy haciendo exactamente eso. Es como decir, voy a derivar este tensor, porque el tensor métrico es un tensor, es un tensor que tiene dos direcciones, la dirección P y la dirección Q, y lo voy a derivar respecto de la variable U. El resultado siempre es cero. Otra propiedad bien importante. Tiene compatibilidad con la métrica y trabaja con espacios vectoriales que no tienen torsión, o sea, son símbolos que no se torsionan. Bien interesante. El hecho de que tenga compatibilidad con la métrica me da dos ventajas adicionales. El producto escalar entre dos vectores es invariante bajo el transporte paralelo. O sea, si yo hago un vector, lo transporto paralelamente y hago su producto escalar, el resultado sigue siendo igual que cualquier producto escalar. Eso quiere decir que en el proceso de transportar el vector no le cambio su tamaño y por lo tanto no hay escalamiento. Esto implica que el transporte paralelo sobre una curva en una variedad riemanniana, el tamaño del vector no cambia, no existe escalamiento en el vector, lo que acabo de decir. Entonces, esa es otra ventaja con esta métrica. Y la otra ventaja, cuando yo utilizo los símbolos de Christoffel o los símbolos de segundo orden de conexión, también puedo seguir trabajando con la gimnasia de índices. Puedo seguir bajando y subiendo índices como lo hacíamos antes.
Entonces, esta derivada es bien interesante. Fíjense esto. Yo tengo esta derivada, estoy derivando el tensor de segundo orden AMQ respecto de la variable U, y cuando yo tenga ese resultado, lo voy a bajar los índices, los dos índices los voy a bajar. Voy a hacer una premultiplicación para el primer índice y una postmultiplicación para el segundo índice con el tensor métrico, así como hemos visto en la clase anterior. Ahora, esto lo voy a meter dentro de la derivada, porque este símbolo del operador nabla es derivada, ¿no? Estoy derivando respecto a AMQ. Se lo estoy metiendo dentro de la derivada. Voy a derivar como producto la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero hemos dicho que es compatible con la métrica. Los símbolos de Christoffel son compatibles con la métrica. Su derivada vale 0. Por lo tanto, todo esto se anula y me queda solo esto, que era de donde había partido. Entonces, eso me da una ventaja. Si no fuese 0, fíjense, la derivada se complicaría mucho. Y eso me da la posibilidad entonces de subir y bajar índices indistintamente. O lo expreso así y bajo los índices. Lo que me está diciendo es esto, ¿no? Tienes un tensor, le bajas los índices y luego derivas. Y esto otro me está diciendo que primero puedes derivar y luego recién bajarle los índices. Es lo mismo. Bonito. Eso se llama compatibilidad con la métrica. Interesante. ¿De acuerdo? Y acá estoy haciendo referencia simplemente a lo mismo, ¿no? Vimos que en la conexión de Levi-Civita la métrica se comporta como una constante. Por lo tanto, o bajo los índices antes de derivar, o derivo y luego recién bajo los índices. Esto no está muy claro, o creo que no lo explican en el Xiaomi, así que por eso lo puse acá, porque así completamos, digamos, lo que está en el libro, ¿no? Veamos algunos ejemplos de derivadas. Vamos a obtener la derivada covariante de este tensor, pero este tensor ya no es de primer orden, este es un tensor de segundo orden. Cuando yo realizo la derivada, jóvenes, tengo que introducir tantos símbolos de conexión como direcciones tenga el tensor. Este tensor es de segundo orden. Tiene dos direcciones, la dirección I y la dirección K. Por lo tanto, este tensor tiene 9 términos. Tiene 9 términos. Si su dimensión es 3, ¿no? Es una matriz de 3 por 3. Por lo tanto, si voy a derivar este tensor, tengo que aumentar símbolos de Christoffel para I y tengo que introducir símbolos de Christoffel para K, para ambos. Bueno, estoy usando esta forma de representar la derivada. Estoy diciendo voy a derivar respecto de la variable UQ el tensor T sub IK, sub JK, perdón. O lo que es lo mismo, como aparece en el Xiaomi. El primero, fíjense acá, mucha atención, tiene dos direcciones, por lo tanto tengo que introducir 2 veces los símbolos de Christoffel de segunda clase. 1, 2, porque tengo que derivar o tengo que trabajar para cada dirección. Cada tensor trabaja con una dirección. Esta trabaja con la primera, digamos, y esta trabaja con la segunda, digamos. Y si fuera un tensor de tercer orden, tendría que aumentar más símbolos de Christoffel. Cada vez que aparezca un nuevo orden en el tensor de orden 1, tensor de orden 2, tensor de orden n, por decir algo, tengo que meter n símbolos de Christoffel de segunda clase. ¿Cómo se introducen? Veamos. El primer término siempre les dije que es la derivada del tensor. Aquí tengo una matriz de 3 por 3 y a esa matriz lo derivo respecto de la variable OQ. Esa matriz tal vez dependa del radio, tal vez dependa del ángulo, no sé, una cosa como esta. Imagínense que ese tensor es una cosa como esta, es r al cuadrado, digamos que 0, 0, aquí tal vez tenga un r, aquí tengo un 0, aquí tengo un 3 veces r, no sé, lo que sea. Aquí tengo tita, aquí tengo, no sé, lo que sea, 0 y 0, digamos. Si yo estoy queriendo derivar respecto de la primera variable, si q vale 1, debería derivar respecto del radio. Entonces voy a obtener otra matriz derivados respecto del radio. Entonces diré, por ejemplo, esta será 2 veces r, 0, 0, este se volverá 1, este se va a volver 0, este se vuelve 0 y este 1, 1. Y eso es esta matriz. Eso. Facilito. La primera derivada es lo que existe, nada más. ¿Cómo trabajan los símbolos de Christoffel? Veamos.
Lo vamos a ir resaltando para que se vea. Voy a derivar, lo vamos a ver tal vez mejor acá. Voy a derivar, una vez que he hecho la primera, que es la más fácil, ahora voy a derivar las bases, las direcciones. Y voy a juntar J con Q. J con Q. Eso se van abajo. J con Q. Y en este otro me invento S. Y donde había J en el tensor que estoy derivando, los reemplazo por S. Es como si J pasara acá, ¿no? Y K es la otra dirección que no estoy derivando. Es como si fuese una constante. Ya he derivado la dirección, o ya le he aumentado, tal vez sea más apropiado decir así, y he aumentado símbolos de corrección para la variable J. Ahora voy a aumentar símbolos de corrección para la variable K, para el índice K. Entonces, pongo K y pongo Q. J con Q en el primer caso y en el segundo caso K con Q. Puedo poner K con Q o puedo poner Q con K, es lo mismo. Estos símbolos requieren un índice más porque son de los 3 índices, ¿no? Este otro me invento S, me invento M, lo que sea. Y en el lugar de K ponemos M o S. Y J es una constante. Entonces, esos son los símbolos de conexión que tengo que adicionar cada vez que yo derive un tensor. Este tensor tenía 2 direcciones porque es un tensor de segundo orden y ya está. Ya derivado. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Está claro? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está claro? ¿Alguna duda que tengan con esto? ¿O está todo claro? ¿Me están escuchando o ya se han dormido? Creo que se han dormido. Ya, perfecto. Así me hacen sentir seguro también a mí, porque yo no sé si me están escuchando o no. Veamos un tensor más grandecito, de tercer orden. Este tensor tiene 3 direcciones. Si su dimensión fuese 3, tendría dimensión elevado 3. Esa es la dimensión elevado al orden. ¿Cuántos índices tiene? 1, 2, 3. Hay 3 direcciones. 3. Son 27 componentes. Entonces necesitaría 3 matrices de 3 por 3 para derivar esto. Bastante grande, ¿no? Bastante grande. Bastante grande. Veamos cómo derivaríamos. El primer término siempre es las matrices o todo el tensor derivados respecto de la variable que hemos elegido. Si tengo 3 matrices, porque tiene 27 términos, cada matriz es de 3 por 3, entonces tengo que agarrar estas 3 matrices y derivar las 27 componentes respecto de alguna de sus variables, el radio o lo que sea. Luego empiezo a derivar las direcciones. Tengo que aumentar símbolos de corrección por dirección. ¿De acuerdo? Fíjense que acá me falta un término que vamos a aumentar entre todos. Nos falta un término. Estoy derivando Q con J. Vale decir, voy a derivar primero este tensor. Q con J. O este. Q con J. Bueno, es un tensor de segundo orden, pero no es de tercero, es de segundo, ¿no? Pero ahora es mixto y estoy derivando respecto de la variable Q. Q con J. Entonces aumento Q con J. Este otro me invento. Esa letra que me invento, que es S, lo pongo en el lugar de J y K es una constante. Y además tiene que ser signo más porque el tensor o el orden o el índice que estoy derivando es un índice contravariante y el índice contravariante va con más. Ahora voy a aumentar símbolos de Christoffel para el índice covariante, va con menos. Entonces junto K con Q, K con Q. Y este otro me invento, S y J es constante, porque ahora estamos derivando, estamos aumentando símbolos de Christoffel para el indicador o para el índice K. Ya está, mis 2 símbolos de Christoffel están hechos. Veamos otro ejemplo. Obtener la derivada covariante de un tensor, fíjense, de segundo orden, de tercer orden, y además están en producto, y quiero derivar todos respecto de la variable Q. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que hacerlo como producto. La derivada del primero, que es todo esto,
por el segundo sin derivar, que sería esto, más la derivada de esto por el primero sin derivar, como producto. Primero veo eso. Entonces esto primero sería así, ¿no? Voy a derivar respecto de UQ todo esto. La derivada de UKJ, ese es el primer tensor, respecto de la variable Q. Esta es una coma por si acaso. Por el segundo sin derivar. B, L, M, N. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que sería UJM, por la derivada del segundo. Entonces abro un paréntesis y derivo el segundo. El segundo será la derivada de este tensor mixto de tercer orden, L, M, N, y lo derivo respecto de la variable Q. Como producto primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del primero es un tensor que se llama U y es mixto. Tiene dos direcciones, J y K. Entonces vamos a empezar derivando. Primero derivo todo el tensor. Derivamos todo el tensor. Y luego empezamos a aumentar símbolos de Christoffel para cada uno de sus índices. Para el índice J es un índice contravariante. Por lo tanto, pongo J con Q. S me invento o cualquier otra letra, pongo el tensor U y en lugar de J, porque ese es el que con el que estoy trabajando, pongo S y K es una constante. Perfecto. Ya aumenté símbolos de Christoffel para J. Ahora voy a aumentar símbolos de Christoffel para K. Entonces coloco K con Q. Siempre se repite Q, ¿no? Porque esa es la variable con la que estamos derivando. Es Q con J, ahora es K con Q. S es la variable que estoy aumentando, lo pongo acá, y J se mantiene constante. Por este sin derivar. Ahora vamos a derivar B. B es un tensor de tercer orden, por lo tanto aumentaremos índices para L y M, pero tienen que ser símbolos de Christoffel con el signo más, porque esos índices son contravariantes, y el índice N de nada, es covariante, por lo tanto ese va con signo menos, y teniendo cuidado, ¿no? La primera derivada es todo este tensor B respecto de la variable Q, todo este tensor. Ya está. Ahora vamos a empezar a derivar. Vamos a derivar, por ejemplo, ¿cuál estaríamos derivando en este caso? Fíjense. A ver, ustedes díganme, ¿cuál de los índices estoy derivando acá? Me fijo el sin, es menos. Entonces debo estar derivando n. Entonces, n con q lo junto. N con q. Me invento s, lo pongo acá abajo, y L y M. Se repiten porque estoy derivando la variable n. Ya está. Ahora, con esto hemos aumentado símbolos de Christoffel para el índice covariante. Ahora vamos a aumentar índices para los contravariantes. Los contravariantes son dos. Tengo L y M. Entonces empezaremos con L. L con Q. S me invento. Este S ocupa el lugar de L en B. Y M y N son constantes. Perfecto. Ahora voy a aumentar índices para M. Entonces, M con Q. S me invento. S va a ocupar el lugar de M de mamá, M de Mario, y L es una constante, y N también. Entonces, fíjense cuántos símbolos de Christoffel he aumentado. He aumentado 3 para cada uno de los índices. Y luego hay sumatorias que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una sumatoria, S con S tengo que sumar, S con S tengo que sumar, S con S tengo que hacer un desarrollo grande. Y estos lugares de M y N van a ir aumentándose, van a ir poniéndose o acomodándose dependiendo de qué índice estoy derivando, ¿no? Y esto hay que hacer N veces, tendría que ser 27 veces, porque voy a derivar componente a componente. Este tensor, por ejemplo, B
El tensor B tiene 27 componentes, tiene 3 índices y vamos a suponer que está en el espacio. Dimensión 3, por lo tanto 3 elevado al cubo tiene 27 componentes. Voy a derivar la componente 1, 1, 1, 1, todos 1, 1, 1. Ya sé qué números van a tomar estos m y estos n, ¿no? Y tengo que hacer lo mismo 27 veces. Es largo, ¿no? Es largo. Derivar un tensor de tercer orden es largo. Además que previamente hay que hallar símbolos de Christoffel y previamente a los símbolos de Christoffel tengo que hallar su tensor métrico. O sea, derivar un tensor es un proceso largo. Primero tengo que hallar sus símbolos, su tensor métrico. A partir del tensor métrico tengo que hallar los símbolos de Christoffel de primera clase. Luego encuentro los símbolos de Christoffel de segunda clase, porque esos son los que necesito. Y posteriormente, al último, recién empiezo a derivar. Por lo tanto, necesito una media hora antes, o unos 15 minutos antes, para encontrar todo lo previo y luego recién empezar a derivar. Ahora, volvamos a un tensor de primer orden. Porque les dije que cuando yo derivo un tensor, aparece un tensor de mayor orden. No me tarde en seleccionar mi máquina. Vamos a ver. Fíjense. ¿Por qué aparece un tensor de mayor orden? Si yo parto de un tensor como este, con 3 componentes, mis 3 componentes pueden ser, por ejemplo, estas cosas, la componente A1, la componente A2 y la componente A3, un tensor de primer orden, facilito, la componente A3. Pero si yo derivo, voy a obtener un tensor de segundo orden. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo derivo respecto de la variable, no sé, cualquiera de sus variables, digamos la variable q, cuando yo lo derivo respecto de q, ¿por qué aparece un tensor de mayor orden? Por lo siguiente, miren. Cuando yo derivo la primera componente, cuando p vale 1, 1 voy a derivarlo respecto de q, este. Entonces lo voy a derivar, la primera componente, respecto de q. Y la segunda componente es respecto de q, y la tercera componente es respecto de q. Lo puedo poner así. La segunda componente es respecto de q. Haciendo todos esos términos, ¿no? Aumentando un símbolo de Christoffel, y al final me va a dar un tensor también de primer orden, como este, respecto de q. Pero se supone que este tensor, por ejemplo, si estoy en cilíndricas tiene 3 variables. Tiene el radio, tiene el ángulo y tiene z. Acá estoy derivando, por ejemplo, respecto del radio. En vez de colocar q, voy a colocar 1. Respecto del radio. 1, la segunda componente es respecto del radio y la tercera componente es respecto del radio. Pero tengo otra variable que es el ángulo. Por lo tanto, será nuevamente la primera componente derivados respecto del ángulo. Por lo tanto, 2. La segunda componente también lo derivaré respecto del ángulo. O sea, 2. Y la tercera componente también será respecto del radio. Perdón, respecto del ángulo. Pero estos tensores también dependen de z. Entonces, nuevamente derivo 1 respecto de z. Entonces será 1, 3. 1,3. Bueno, ya no se ve muy bien ahí, pero aquí la segunda componente, perdón, lo estoy derivando respecto de z. Z vale 3. Y este también será la tercera componente derivados respecto de z. Fíjense, lo que hemos obtenido a partir de esto, de un tensor de primer orden, hemos obtenido un tensor de segundo orden. Antes tenía 3 componentes, ahora tengo un tensor de 9 componentes, porque eso quiere decir que tengo que derivar al tensor respecto de todas sus variables. Eso quiere decir lo que hemos hecho. Por eso, cuando deducíamos nuestra fórmula, fíjense, aparecían tensores de segundo orden porque hay 2 leyes de transformación.
Eso quiere decir que el tensor que estoy obteniendo es de segundo orden. Entonces tengo una matriz más grande. Antes tenía una matriz de 3 filas y una columna. Ahora tengo una matriz de 3 filas y 3 columnas. Cada columna asociada a la variable que estoy derivando y cada fila respecto a la variable que a la componente que estoy derivando. Aquí la primera componente estoy derivando respecto del radio. La primera componente respecto del ángulo. La primera componente es respecto de z. La segunda fila será la derivada de la segunda componente respecto del radio. La segunda componente respecto del ángulo. La segunda componente respecto de z. Estoy tomando como ejemplo las coordenadas cilíndricas. Y la tercera fila será nuevamente la tercera componente, ahora, respecto del radio, la tercera componente, perdón, estos tres, respecto del ángulo y la tercera componente respecto de z. Y ya está. Ya tenemos un tensor de segundo orden y esto lo puedo volver a derivar. Porque estos ya son las componentes de un tensor de tercer orden. Lo puedo volver a derivar y puedo volver a encontrar la segunda derivada y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplito. Consideraremos este conjunto. Este conjunto. Es el vector velocidad en coordenadas cartesianas. X respecto del tiempo, Y respecto del tiempo y Z respecto del tiempo. Y lo quiero transformar a este sistema de coordenadas. U super 1, U super 2, U super 3. Y están relacionadas a través de sus leyes de transformación. Estas son las leyes de transformación inversas, ¿no? Porque tengo las nuevas variables en función de las antiguas. Las antiguas son las variables X y las nuevas variables son las variables U. Voy a hacer regla de la cadena para derivar respecto del tiempo. La derivada de U1 respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de 1 respecto de X por la derivada de X respecto de T, porque estoy partiendo de eso. Más la primera derivada de U de esta ecuación de transformación respecto ahora de la variable X2 por la derivada de X2 respecto de T. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo simplemente una regla de la cadena, ¿no? Tengo una función que se llama U super 1, es una variable que se llama U super 1 y depende de X1, depende de X2 y depende de X3. Eso quiere decir esto, ¿no? Depende de esas variables. Y a su vez X1, X2 y X3 dependen del tiempo. Entonces, este depende de este caballero, este depende de este también y también de X3. Y X super 1, X super 2 y X super 3 dependen de T. Estoy haciendo regla de la cadena como me han enseñado en cálculo. Entonces, yo quiero encontrar la derivada de U super 1 respecto de T. Tendré que hacer U super 1 respecto de X por X respecto de T, de X1, ¿no? U super 1 respecto de X2 por X2 respecto de T, más X super 1 respecto de X super 3 por la derivada de X3 respecto de T. Esto es la famosa regla de la cadena. He hecho una composición de funciones en realidad, cálculo. Lo mismo para la segunda variable, U super 2, y lo mismo para la tercera variable, U super 3. Y estos son los resultados en cada caso. Lo puedo llevar a una forma matricial. Lo puedo llevar a una forma matricial. Estas son las componentes de la derivada del vector U super 1 o de un vector cualquiera U de componentes U super 1, U super 2 y U super 3. Ahora lo estoy derivando respecto del tiempo, pero aparece una matriz de transformación. Y acá tengo el vector velocidad que tenía a la entrada. Y resumiendo y utilizando el índice repetido, tengo esta expresión. Y esta expresión corresponde a una ley de transformación para un tensor contravariante de primer orden. ¿De acuerdo? Estoy haciendo una derivada. Pero una derivada respecto a estas variables. Respecto del tiempo. Otro ejemplo. Vamos a demostrar la compatibilidad métrica que hemos hablado. Dijimos que los símbolos de Christoffel están relacionados con o son llamados también símbolos de conexión de Levi-Civita,
y tenía dos ventajas. Estos símbolos de conexión no presentan torsión porque son simétricos, y segundo, son compatibles con la métrica, y eso quería decir que la derivada covariante del tensor métrico valía 0. Vamos a demostrar ese extremo. Este es un tensor cualquiera, bueno, no tan cualquiera, ahora es el tensor métrico. El tensor métrico es un tensor de segundo orden y es totalmente covariante. Por lo tanto, para el índice J y el índice K voy a usar signos menos. Signos menos. Menos para J, por ejemplo, y menos para K, porque tengo subíndices. Y voy a derivar respecto de Q. La primera expresión siempre es todo el tensor derivado respecto de la variable. Por ejemplo, ese tensor métrico podría ser el de cilíndricas. En cilíndricas tengo 1, tengo 0, tengo 0, tengo 0. Es una métrica ortogonal. Esto vale R al cuadrado. Ese es su tensor métrico. Esto vale 0. Esto vale 0. La posición 32 está ocupada por el 0 y esta posición está ocupada por el 1. Ese es su tensor métrico. Este es G de JK en cilíndricas. Igual. Entonces voy a derivar todo esto, por ejemplo, respecto del radio. 0, 0, 0, 0, 2R, 0, 0, 0, 0. Eso es esto, una matriz. Y estas también son matrices. También son matrices. Ahora, ¿cómo voy a derivar? Bueno, ya sabemos. Tengo dos índices covariantes, entonces para cada uno de ellos, para el índice J y para el índice K, tengo que aumentar símbolos de Christoffel. Son covariantes, y no menos. Entonces voy a juntar primero J con Q. J con Q, aquí me invento, en lugar de J voy a reemplazarlo con S y K es una constante. Menos, ahora voy a juntar K con Q. Acá me invento una letra, solo son letras, y esta letra va a ocupar el lugar del índice con el que estoy trabajando. En este caso, K. K estaba al final, por eso S va al final. Y J está en su lugar de siempre, ocupa su mismo lugar. Esa es la derivada covariante para el tensor métrico. Y veo que todavía no es 0, ¿no? Veo que no es 0. Esto tiene que valer 0. Esto tiene que valer 0. Y aparece en esta expresión una identidad bien interesante, que la derivada del tensor métrico, JK, respecto de una variable, respecto de su variable UQ, había sido igual a esto más esto. Eso se llama la identidad de Ricci, creo que le llaman a esa identidad. Veamos, pero voy a demostrar que efectivamente todo esto vale 0. Vamos a demostrar que todo esto vale 0. Fíjense que yo tengo acá gimnasia de índices. Gimnasia de índices. Tengo el tensor métrico, que es el tensor que yo utilizo para hacer gimnasia de índices. Y fíjense lo que estoy haciendo. Estoy usando el tensor métrico fundamental. Eso quiere decir que tengo que bajar índices, porque si usara el recíproco, subiría índices. Subiría índice. Aquí estoy bajando. ¿Qué índice estoy bajando? Estoy bajando el índice S. Y acá, ¿qué índice estoy bajando? También el índice S. Con este se va a ir y este J va a ocupar el lugar de acá. Y ya voy a tener los símbolos de Christoffel de primera clase. Eso es lo que estoy haciendo. Fíjense, en el primer caso y en el segundo caso. Me va a quedar K, Q, J. Y en este otro caso, porque este índice va a bajar, me va a quedar J, Q, K. JQK. He bajado los índices. Estoy haciendo uso de esas propiedades de tensor simétrico. Estoy haciendo isometrías musicales, como le hemos llamado en algún momento. Ahora, por lo tanto, todo este término, habían sido los símbolos de Christoffel de primera clase. Y todo esto habían sido los símbolos de Christoffel de primera clase con esos índices. Tengo que tener cuidado con el manejo de los índices. Este es JQK y este otro es KQJ. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar. Todo esto vamos a desarrollar. Pero nos vamos a acordar cómo son los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel tienen esta relación, tienen esta ecuación. Me voy a acordar, he puesto para acordarnos cómo se desarrolla para un caso particular. Luego, esto
tengo que aplicarlo acá y tengo que aplicarlo acá. ¿Cómo se desarrolla? Veamos. Es la derivada del tensor métrico I con K. Voy a ir resaltando para que vayamos viendo. Fíjense que esto hay que tener cuidado. Es I con K respecto de J. I con K respecto de J. Es decir, el primero con el último respecto del índice que está al medio. El tensor métrico IK respecto de UJ. El segundo es J con Q respecto de UI. Se distribuye, ¿no? K con I y luego K con J. K con I y luego K con J. Y acá es la derivada de IJ respecto de UK. Me tengo que acordar. Vamos a volver al resultado preliminar que teníamos antes, que era ese. Vamos a volver a ese. Y eso era esto, ¿no? El tensor métrico fundamental derivado respecto de la variable Q. El primer término es este. G y K respecto de UK. Ahora, me tengo que fijar en este. Tengo que hacer aparecer un medio por delante, perfecto. Luego es K con J. K con J respecto de la variable UQ, perfecto. Luego es Q con K. Q con K respecto de la variable J, la otra. Y esta es J con K respecto de UK. Perfecto. Ahora voy a desarrollar para este otro. Entonces voy a ir empezando, primero derivando todo el término, ¿no? Q con J. Perdón. K con J, quiero decir. Este con este. K con J. Respecto de UQ. Ahora es Q con J. Q con J respecto de la variable UK, la otra que no estamos usando. Y luego es KQ respecto de UJ. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado con esas cosas. Luego empiezo a distribuir. Vamos a ver si puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, este término rojo, JK, se repite acá, K con J. Pero el tensor métrico es simétrico, por lo tanto es lo mismo. Derivados respecto de UQ, derivados respecto de UQ. Perfecto, o sea, este término lo puedo sumar con este término. Si aquí tenía un medio y aquí tenía un medio, me va a quedar 1, negativo. Y ese puedo cancelarlo con este. JK, JK, JK. Lo puedo cancelar, por lo tanto, estos términos rojos que están en el documento se cancelan. Veamos, este término azul se va a cancelar con este. Porque aquí tengo QK respecto de J y aquí tengo KQ respecto de J. Es lo mismo, el tensor métrico es simétrico. Poner Q primero y luego K es lo mismo que poner primero K y luego Q, porque este tensor es simétrico. Por lo tanto, este con este se van. Y los términos verde también, porque aquí tengo JQ respecto de la variable UK. La variable UK sigue abajo en este otro término, y aquí tengo los índices intercambiados, ¿no? Aquí tenía J con K, y aquí teníamos, perdón, J con Q, y aquí tengo Q con J. Pero es lo mismo, así que este con este se cancela. Todo se cancela y el resultado es 0. ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado la compatibilidad de la métrica. Con eso estoy demostrando de que el tensor métrico se comporta como un tensor. Y adicionalmente he demostrado el teorema ¿qué se llama? La identidad de Ricci. ¿Y cuál es la identidad de Ricci? La identidad de Ricci es esta. Como ya sé que todo esto vale 0, quiere decir que esto es igual a todo esto. En otras palabras, que la derivada de G, JK, respecto de la variable UQ, ojo, esto no es derivada covariante, ¿no? Solamente es la derivada del tensor respecto de todas sus variables. Eso quiere decir que es igual a los símbolos de corrección que estoy metiendo, multiplicado por el tensor métrico. Quiere decir que eso va a ser igual a JQ S, tensor métrico SK, más, fíjense, más, ¿no? Porque lo estoy llevando al otro lado,
lo he igualado a 0. No se olviden más este otro, que es tensor métrico de K, Q y S por el tensor métrico que se llama JS. Esa es la identidad de Ricci. Ricci se escribe así. Busquen en el internet identidad de Ricci y les va a aparecer esa expresión. Y tal vez les aparece alguna historia, alguna puntualización, alguna acotación adicional para que enriquezcan un poquito más, ¿no? En el SHAM va a encontrar varias de estas demostraciones. Y para las demostraciones tengo que utilizar isometrías, tengo que utilizar el índice que sube y baja, gimnasia de índices, y tengo que acordarme a qué es igual toda esta expresión, los símbolos de Christoffel de primera clase y cómo se encuentran los de segunda. Todo eso tengo que hacer para hacer demostraciones o identidades tensoriales en esta parte del capítulo. Fíjense que este capítulo es largo, hemos aprendido varias cosas. Y es fácil aplazarse, digamos, porque hay harto, ¿no? Hemos visto tensores de sustitución, delta de Kronecker, leyes de transformación, tensores relativos, densidades tensoriales con los tensores relativos, leyes de transformación, álgebra, contracciones. Hemos hecho varias cosas. Veamos un ejemplito. Un ejemplito. Y con eso vamos a terminar. Fíjense que me dan un tensor que es este. Un tensor cuyas componentes son U, B y W. Están en la base contravariante E sub 1, E sub 2, E sub 3. Es una base contravariante. Acá estén atentos porque vamos a derivar este tensor. Todo esto que hemos hecho en teoría lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a ver cómo se deriva. Y me están diciendo que este tensor de primer orden está en esta métrica. En esa métrica. ¿De acuerdo? Pueden buscar en el SHAM, esa métrica tiene su nombre también. No interesa el nombre, digamos, ¿no? Me interesa cómo se comporta. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre esta derivada covariante. Es decir, que agarre todo este tensor y lo derive respecto de la primera variable que es U. Entonces no es simplemente decir 1, 0, 0, ¿no? Pero que diga a la derivada de eso es un error. Si yo digo a super P lo derivo como C, ¿para qué me voy a hacer tanto lío? Y voy a empezar a derivar respecto de U. Entonces yo podría decir, el resultado que voy a obtener es E sub 1. Nada más. ¿Por qué E sub 1? E sub 1 porque la derivada respecto de la primera variable es U, su derivada vale 1, este no depende de U, 0, W no depende de U, es 0, o esas componentes no tienen U, por lo tanto me quedo con eso. Eso es lo que hacíamos en coordenadas cartesianas rectangulares. Y eso hacíamos porque es una métrica euclidiana. Si ustedes se acuerdan la teoría, les decía que una condición necesaria para tener una métrica euclidiana es que los símbolos de Christoffel de segunda clase sean idénticamente nulos. Por lo tanto, no necesito aumentar símbolos de Christoffel porque esos valen 0, o sea, no se aumenta nada. En métricas euclidianas no se aumenta nada, pero seguimos haciendo una derivada covariante. Cuando ustedes derivaban un vector en base canónica, ustedes estaban haciendo una derivada covariante. Y no tenía la necesidad de aumentar ningún símbolo a continuación para cada índice, porque esos símbolos valen 0. Pero en este caso ya no. Tengo una métrica que presenta curvatura. Y las leyes de ecuación o las leyes de transformación son estas. ¿Cómo hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es encontrar los vectores de la base. Bueno, en realidad lo que tengo que hacer es encontrar el tensor métrico. El tensor métrico fundamental. Es lo primero que tengo que hacer. Bueno, yo ya lo hice. Hay que hacer el producto escalar de E sub 1 con E sub 1, E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 3, luego E sub 2 con E sub 1. Tengo que hacer 9 productos escalares. Bueno, en realidad tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, solo 6, porque esta métrica es simétrica. Y además, en este caso, había sido una métrica ortogonal. Porque tengo una matriz diagonal y esa matriz diagonal me está diciendo que las derivadas cruzadas valen 0.
en producto escalar, ¿no? Y por lo tanto me está diciendo que el vector E sub 1 es perpendicular al vector E sub 2 y que el vector E sub 1 es perpendicular al vector E sub 3 y que el vector E sub 2 es perpendicular al vector E sub 3. Eso me está diciendo. Tengo una métrica ortogonal. En otras palabras, estos vectores que son una base son perpendiculares entre sí, como la base canónica. Digamos que este es E sub 1, este es E sub 2 y este es E sub 3. Son perpendiculares entre sí. Eso me lo está diciendo la métrica. Puntito, puntito, puntito. Esos vectores son así. Ya tengo esto. El siguiente paso es hallar símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel de primera clase son estos. Fíjense que acá yo ya lo he hallado porque ya sabemos. ¿Cómo se hallan? Fácil, ¿no? Los símbolos, y hay que hallar para cada valor de K. Para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3. Recapitulando lo que hemos hecho cuando hallábamos símbolos de Christoffel. K igual a 1 está asociado a la primera columna. Eso es K igual a 1. K igual a 2 está asociado a la segunda columna. Y K igual a 3 está asociado a la tercera columna. Entonces, cuando agarro la primera columna, tengo que derivar estos respecto de U, luego respecto de B, luego respecto de B doble, y tenemos la primera matriz, esta. Agarro esto, lo derivo respecto de U, lo derivo respecto de B, lo derivo respecto de B doble, y encontramos la segunda fila de la primera matriz. Luego agarro la tercera componente, lo derivo respecto de U, todo vale cero ahí, ¿no? Porque esas componentes son cero del tensor métrico, y luego esta otra matriz es la transpuesta de esta. Le sumo más la transpuesta de la primera, de esta matriz que le voy a llamar A. Esta va a ser A transpuesta. Y esta otra matriz es este tensor, todo este tensor, derivados respecto de la variable K igual a 1, vale decir, de la variable U. Luego lo sumo, los resto, hago todo lo que tengo que hacer, lo divido entre un medio, es largo y obtengo este. Luego digo que K valga 2, trabajo con la segunda columna. Luego que K valga 3, trabajo con la tercera columna y encontramos la primera matriz columna asociada a K igual a 1, o la primera matriz columna, sí, luego la segunda columna, la segunda matriz columna asociada a K igual a 2, y luego la tercera columna asociada a K igual a 3. Hay pocas componentes que son diferentes de 0. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 componentes de las 27. El resto vale 0. Pero tengo que hallar, porque esas componentes las necesito para mi derivada covariante. Necesito las segundas derivadas, perdón, los segundos símbolos de Christoffel, haciendo igual uso de la idea del tensor asociado. Subo índices, ¿no? Para K igual a 1, hago sumatoria para esto y lo voy multiplicando, así como hicimos en clases en la anterior clase. Y encuentro los símbolos de Christoffel de segunda clase. Estos son los que necesito. Esos necesito. ¿Qué voy a hacer a continuación? Empezar a derivar recién. Voy a empezar a derivar recién. ¿Qué tensor me han dado? Me han dado un tensor contravariante. Estoy usando un superíndice. Me han dado un tensor contravariante. Por lo tanto, mis símbolos de Christoffel que voy a adicionar tienen que ir con el signo más. Perfecto. Entonces, P y Q, ese me invento y lo pongo acá. Esto es lo que tengo que acordarme. La lógica de cómo se construye esto, ¿no? No es colocar las letras alegremente, tengo que colocar en las posiciones que corresponden. Aquí tengo P y Q, por tanto P va arriba y Q va abajo. Este S me invento y lo repito acá. Y esto es la derivada del tensor respecto de su primera variable. Ahora, ¿cuántas componentes tenía mi tensor? Tenía 3. Tengo que hacer para las 3. Para la primera componente, respecto de la primera variable. Quiere decir que voy a derivar la primera componente respecto de U. Los símbolos 1, 1, repito acá, 1, 1, y este S me invento. Y hago sumatoria para S. Tengo la primera componente respecto de 1 y hago sumatoria y expando esa sumatoria. Espérenme un cachito, jóvenes, por favor.
Perdón, jóvenes. Sigamos. Para la segunda componente es lo mismo. Fíjense, tengo 2 respecto de la primera variable. Entonces voy a derivar la segunda componente respecto de la primera variable y luego este 1, 2 lo pongo acá. 1 arriba y 2 abajo, porque el 2 estaba arriba y el 1 estaba abajo. Este me invento y expando. La tercera componente, 1, 3. El 3 pongo acá, el 1 pongo acá, me invento la variable S, pueden poner la inicial de su mascota, lo que ustedes quieran, y luego expando, ¿no? Voy a tener 3, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3. Y esta es la tercera componente. Y esa es la derivada. Ahora tengo que escoger los términos. Por ejemplo, digo, para el primer caso, para este, la derivada de la primera componente respecto de la primera variable era 1. Por lo tanto, su derivada vale 1. Entonces, esto sería para mí 1. Ese es el primer término. 1, este. Luego tengo que tomar la posición 11, de la posición 11 de la primera matriz, la primera componente. La posición 11 será esta. De la primera matriz. Esto es K igual a 1, ¿no? K igual a 1. Esto es K igual a 2. Y esto es K igual a 3. Y ese K es el que va arriba. Entonces, de la primera que va arriba, tomo la posición 11. Eso vale un 1. Y lo multiplico por la primera componente, que valía U. Por lo tanto, eso será 1 multiplicado por U. Más el siguiente término. De la misma matriz, de la 11, para K igual a 1, quiero decir, ahora voy a tomar la posición 12. La posición 12 vale 0. Entonces será más 0 multiplicado por A super 2. A super 2 valía B, la segunda componente. Más de la primera matriz columna, ahora me fijo en la posición 13, en esta, que vale 0 también. Y lo multiplico por la tercera componente, que es W. Estas dos se anulan y la primera derivada vale 1 más U. Fíjense, no es lo que estábamos pensando en principio. Al principio yo decía, bueno, va a valer U, la primera derivada. Entonces este va a ser el vector U. U, 0, 0. Yo diría así, ¿no? U, 0, 0. Pero no es U, 0, 0. Es U más 1, 0, 0. 0, 0, U más 1. Luego hago la segunda componente y luego la tercera componente haciendo la misma lógica. Y ahí está el desarrollo para los 3 casos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado es 1 más B para la segunda vale B, la derivada de la segunda componente respecto de la primera variable vale B, y la tercera componente respecto de la primera variable vale 0. Así se deriva, qué bonito, ¿no? Este es un tensor, pero no hemos derivado respecto de las 3 variables. Ustedes pueden practicar ahora derivar respecto de B y luego derivar respecto de W. Hacen exactamente y van a tener un tensor de 3 por 3, un tensor, como dice, de segundo orden. Se deriva así, es bastante divertido, ¿no? Es bastante divertido esto. Pueden agarrar cualquier tensor y empezar a derivar. Cuando derivaban tensores euclidianos, solo nos concentrábamos en la primera derivada, ¿no? Solo queda esto. En los derivados, en los tensores euclidianos, solo este y solo este. Porque todos estos se anulan, porque los símbolos de Christoffel de segunda clase valen 0. Eso es lo que hacíamos cuando encontrábamos velocidades y aceleraciones. Más adelante vamos a ver la aceleración en notación tensorial. Y van a ver que tiene mucho que ver con esto y lo podemos manejar incluso matricialmente. Una cosa entretenida que ustedes podrían hacer, por ejemplo, ahora,
a modo de estudiar, es cuáles serán las expresiones matriciales para esto. Pueden llevarlo a la forma matricial, desarrollan todo esto, lo llevan a su forma matricial y se fijan y le encuentran la lógica. Se puede hacer eso. Entonces, en vez de hacer uno por uno, lo pueden hacer matricialmente de una sola vez, las 3 derivadas. Y luego las otras 3 para la segunda variable y luego las otras 3 para la tercera variable. Y así forman una matriz de 3 por 3, una matriz de segundo orden con la derivada de ese tensor que me han dado, el tensor A, respecto de sus 3 variables que son U, B y W. Podría intentar encontrar una segunda derivada. Una segunda derivada será derivar nuevamente este tensor respecto de, no sé, de la primera variable nuevamente. Ahora estas son las componentes del tensor resultante. Vuelven a hacer lo mismo. Y tendrían la segunda derivada. En el Chown se van a fijar que existe una expresión matricial para hacer una segunda derivada directamente. Y hay que seguir su lógica porque ahí ponen símbolos de Christoffel un poquito largos, ¿no? Y lo hacen directamente con representación matricial y con índices. Pero es un poquito complicado de a veces de darse cuenta y ver cuál es la lógica. Entonces, para evitar eso, encuentran este tensor y vuelven a derivarlo y ya está. Y lo hacen de manera directa, digamos, de esta forma, y no de manera indirecta con matrices. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? Porque acá vamos a quedar, jóvenes. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? Muchachos, ¿hay alguna duda antes de que nos vayamos? Una pregunta más fácil. ¿Me están escuchando? Sí, Creo que ya sí. se han ido. Creo que ya se han ido. Bueno, si no hay dudas, muchachos, se pase un poquito de esto porque en los exámenes preguntan esto, ¿no? Derivar un tensor, encontrar primera derivada, encontrar segunda derivada. Para eso estamos aprendiendo. Estamos derivando ahora en espacios vectoriales totalmente generales. Ya nos podemos considerar buenos matemáticos acá. Podemos hacer cosas que otros no hacen, ¿no? Puedo derivar tensores en espacios riemannianos, es decir, en espacios que presentan curvatura. Cuando el espacio no presenta curvatura, sus símbolos de Christoffel valen 0. En la teoría de la relatividad han hecho esto también, han encontrado derivadas covariantes. Si ven un tutorial o una historia o un documental sobre la teoría de la relatividad, les ponen a veces unas ecuaciones ahí. Ustedes se van a alegrar, porque esas ecuaciones son las que estamos aprendiendo acá. Ahí van a aparecer el tensor métrico, va a aparecer una derivada covariante, va a aparecer isometrías, por lo menos en la primera parte. Y se van a alegrar, van a decir, pero todo esto ya he estudiado. Einstein lo ha estudiado en el año 1905, o sea, hace más de 100 años atrás, con su amigo Levi, creo que era su amigo. Él le enseñaba tensores porque Einstein no sabía tensores. Le enseñó y vivía en Italia, mantenía una correspondencia con cartas, ¿no? No es como ahora con un WhatsApp, inmediatamente lo tengo. Ellos tenían que mandar una carta, tardaba 15 días, volvía la carta y tenían ese tipo de comunicación. Aprendió a manejar estas cosas y usó estas cosas para definir o para plantear al mundo su teoría de la relatividad. En la ingeniería se utilizan estas cosas, por supuesto, en el estudio de flujos, en el estudio de campos electromagnéticos. Se deberían o se pueden utilizar. Cuando hagan una maestría, con seguridad que estas cosas van a ver, porque es ciencia básica, ¿no? Es conocimiento básico que todo ingeniero debería saber. Y además es lindo por sí mismo. Bueno, con eso damos por terminada nuestra clase porque he estado esperando alguna pregunta, pero no lo han hecho. Entonces me imagino que todo está claro, que todo se ha entendido o que nada se ha entendido. Son dos cosas, ¿no? Nos vemos el día martes, jóvenes, y vamos a seguir avanzando. Este tema nos tendremos una o dos clases más para que termine, ¿no? Y luego, si nos sobran clases, vamos a hacer una clase de ejercicios extras a lo que les da el ayudante con el que seguramente van a seguir haciendo ejercicios. Hay que molestarlo al ayudante, moléstenlo, que les haga ejercicios, que les explique un poco más la parte rutinaria de estas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, con eso nos despedimos, tengan buen fin de semana, no se olviden dar un abrazo a sus mamás, es Día de las Mamás, los que tienen la fortuna de tener su mamá,
Los que no tienen una mamá, bueno, le daremos por lo menos una oración, o nos acordaremos con alegría de nuestras mamás, ¿no? Por haber sido parte de nuestra vida o ser parte de nuestra vida. Hasta el martes, jóvenes, y buen fin de semana.